minutos falta para las 7 de la tarde, lo cual te estamos acompañando. Sí, estamos en vivo acá en el canal de la ciudad con toda la programación. En vivo, como te decía, 11 58 35 87 69. Vamos con el próximo tema que bloque el anterior, ¿eh? Y mirá, vamos, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de sexo seguro, la moda de no cuidarse. ¿De qué estamos hablando? Mira, nos metemos en el tema. Cada vez más adolescentes, sí, así como estás leyendo y escuchando, practican sexo sin protección. Exactamente, y claro, casi 8 de cada 10 jóvenes tienen relaciones sexuales sin preservativo. ¿Nos metemos en el tema? Mirá. A pelo, a peluche, a pela papa, a pelo pincho, sin pasamontaña, sin bufanda y con el joystick directo. Todas estas son formas de hablar de tener relaciones sexuales sin protección. Según una encuesta, solo el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes en Argentina afirman usar preservativos siempre en sus relaciones sexuales. El resto, o sea, más del 80%, no se cuida. Si tomamos este dato, tiene bastante sentido que infecciones de transmisión sexual como la sífilis hayan aumentado un 42%, con incidencia más alta en personas de entre 15 a 34 años. A pelo, además, es un tema que está de moda entre adolescentes. En TikTok, chicos y chicas replican la expresión y promueven así una actitud transgresora ante el sexo con protección. Según el Ministerio de Salud, el 98% de los diagnósticos de VIH se dan por relaciones sexuales sin preservativo. A pelo. En paralelo, las campañas públicas de prevención no existen y la ESI se aplica en muy pocas ocasiones de manera correcta. El uso de preservativo está asociado directamente con la percepción de confianza. Muchas veces no lo usás porque confías en la otra persona, como si cuidarse fuera una falta de amor, cuando en realidad es al revés. Invertir esta lógica es la tarea. Es el camino correcto para cuidar a quien tenés al lado, o abajo, o arriba, pero sobre todo para cuidarte a vos, que sos él o la protagonista de tu propia historia. Ahí está, nos metemos en el tema. Te cuento rápidamente que en Argentina solo el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirman usar preservativo. Recibimos con un aplauso al doctor Javier Sapir. ¿Cómo le va? Encantado. Médico especialista en sexología clínica de la UBA. ¿Por qué se puso de moda no usar preservativo? Es difícil saber por qué se puso de moda, pero hay hoy con el tema de las redes sociales, muchos desafíos, muchas tendencias, muchas cosas que antes, si uno quería transmitirlas de boca en boca, tardaría muchísimo tiempo. Y hoy una publicación quizá tiene 100.000 o 1 millón o 10 millones de visitas y se va generando esta tendencia. Ahora, ¿por qué se hace? Es difícil saber. ¿Qué pasa en consultorio, más allá de con otros médicos? ¿Qué se habla con respecto a este informe y de este tema del sexo seguro? Por supuesto que estamos viendo, tanto en el consultorio como en el hospital, el aumento de la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Sí. Con respecto al sexo seguro, siempre el preservativo es un tema, y más a nosotros los sexólogos, porque hay muchas veces quejas. ¿Qué te manifiestan? Que el preservativo a veces la baja, sí. o que es difícil, o que corta el ambiente. La realidad es que también lo que estamos viendo es que hay como una creencia de que la sexualidad siempre está bien. O sea, lo normal es que todo salga fácil y bárbaro. Entonces, cuando hay que hacer algo, trabajar o remontar algo que no está saliendo del todo bien, lo vivimos nosotros como una frustración, o a veces la pareja de uno lo vive como una frustración y parece que está todo mal. Y la realidad es que la sexualidad es como todo en la vida, no es tan espontáneo y siempre bien. ¿Qué pasa con las mujeres y con el acto fallido, pero con el preservativo para mujeres? Mira, el tema del preservativo para mujeres, yo te desafío a que lo vayas a buscar a ver si lo encontrás. ¿Estás diciendo? No, el preservativo. Preservativo literal. No es tan frecuente, no se ve tanto en el mercado y el que usa el preservativo en general es el hombre y el que se lo tiene que colocar, o mejor dicho, el que lo tiene que usar es el hombre, porque eso de colocar también lo podríamos discutir, quién lo tiene que colocar.
Yo que he sido usuaria, lo intenté en su momento. Es un desastre el preservativo femenino. Bueno, es exactamente igual. Lo introduces y queda además como una bolsa hacia afuera, porque en realidad la protección también es en la genitalidad, no solamente en la vagina. Realmente es incómodo o sea, si un preservativo te la baja, vamos a decirlo en los términos que usan los chicos, el preservativo femenino directamente es la muerte de la libido. Pero es horrendo, es como, yo dije el DIU porque es lo primero que pensé, pero va adentro, es como un DIU por afuera, entonces como una... Claro, es como un preservativo que va adentro, es un poco más grueso y cubre un poco hacia afuera. O sea, imagina una bolsa plástica saliendo de una vagina y cubriendo la genitalidad. Yo digo, con lo sencillo que es para un hombre ponerse un porro, perdón, yo sé que suena medio quizá brusco como lo estoy diciendo, pero en sí, en práctica... Tenés que nomás saber de qué tamaño estás comprando. O sea, ya sé que es medio un mito pensar que hay un tipo de preservativo, pero no lo hay millones. Claro, lo que es conflictivo más que nada es no es la acción de poner en sí, sino lo que pasa en la cabeza de esa persona. Por supuesto, la sexualidad, el 98% de todas las disfunciones sexuales está acá. No es un problema orgánico, no es un problema físico, sino que está en la cabeza de uno. Y si uno en su cabeza ve el uso del preservativo como algo que puede ser una dificultad, o, como dicen algunos hombres, no, es que mi cabeza se va a otro lado, es que cuando empiezan a hacer así con el paquete pierdo la erección, entonces hay resistencia. Pero esto no tiene que ver con lo que pasa con los jóvenes. Dale, a ver. En general, lo de los jóvenes es una tendencia que está hace ya un tiempo, que tiene que ver con la creencia de que ellos no lo necesitan. Y confiar, comillas, en el otro, como una... ¿Hay como un desafío tipo ruleta rusa? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver también con eso y tiene que ver con la no percepción de la realidad, de lo que está pasando. Porque otra de las cosas que se ve es que también hay muchos jóvenes que ninguno de los dos usa un método anticonceptivo. Porque el método de barrera impide las enfermedades de transmisión sexual, además de ser anticonceptivo. Pero además de eso tenemos los embarazos no deseados. Y a veces en los jóvenes la tendencia es a no usar ninguno de los dos métodos anticonceptivos, como a jugar a la ruleta rusa a ver qué pasa. Hay una realidad que me parece que es la falta de comunicación de padres a hijos y no es mi caso, he sido siempre una madre muy de charlar el tema en su momento, estar abierta a todo tipo de preguntas y acompañar a mis hijas a la ginecóloga para que eligieran sus métodos anticonceptivos. Pero yo siempre cuento la misma anécdota, que con 9, 10 años una de mis hijas me cuenta y me dice que quiere sentarse a que le explique bien cómo es el tema, entre comillas, porque había escuchado algo en el colegio y quería saber. Entonces, evidentemente, le dije, bueno, ¿sabes qué? Dame un tiempo, dame unos minutos, porque yo quería buscar un video, algo que me ayudara a que visualmente, estamos hablando de chicos que son visuales, algo que me ayudara. Entonces seleccioné unos cuantos videos, unas cuantas fotos, nos sentamos y se lo expliqué. Y cuando le dije, bueno, evidentemente lo primero es todo lo que te dijeron es un desastre y no es así. Arranquemos por el principio. Y mi siguiente preocupación era, yo de esto tengo que avisar en el chat de mamás. Porque si en el recreo chicos de 9 y 10 años están debatiendo cómo vienen los chicos al mundo y están transmitiéndose estas fantasías, está mal. Y me sorprendió mucho y me dio realmente angustia que muchas de las madres me contestaron, no, mi hija no sabe de eso y no preguntó, mi hijo no sabe y no pregunta, y las madres que me lo planteaban eran las madres de los mismos chicos que habían estado hablando con mi hija y que habían comentado todas esas barbaridades. Entonces, yo no me podía meter en una discusión con 35 madres y padres a explicarles que sus hijos sí estaban hablando de ese tema y de mala forma. Y no me quedó más remedio que decirle a mi hija, no trates de explicarlo porque lo vas a explicar mal. Y cuando digan algo, sí puedes decir, no es así, habla con tu mamá. O no es así, habla con tu papá. Voy a preguntar eso, ¿cómo lo manejabas vos también en tu casa? No me quedó más remedio que decirle, no te metas. Sí.
porque yo ya lo intenté como adulta y recibí un muro, claro. Y vos como niña vas a intentar explicar lo que yo te transmití, pero no estás preparada. Sí. Entonces, si vos ves que están diciendo una burrada, decís, no es así, habla con tu mamá que te lo explique. Porque, ¿qué haces ahí? El mecanismo de defensa humano más primitivo dentro de los primitivos es la negación. Entonces, negación de padres, negación de hijos. Evidentemente, tenemos que abrirnos a la flexibilidad, a la psicoeducación, para poder justamente derrumbar criterios que nos permitan cambiar. La negación es uno de los más fundamentales en el bloqueo emocional y muchas veces también en conductas que pueden ser de altísimo riesgo. A lo que voy es que solamente, o sea, que yo vi que muy pocas madres, digo siempre lo mismo, pero somos 98 madres en el chat, entonces seguimos siendo las minas, que me dijeron, gracias por avisar, para estar atentas. Sí. Entonces, ¿qué ves vos? O sea, no hay comunicación, la ESI encima se implementa mal, es como a pedazos, los chicos no se sienten seguros para preguntar. Yo creo que el problema es complejo. Y es complejo porque no cabe duda que los chicos hablan. O sea, recordemos cuando éramos chicos. O sea, no era un tema rarísimo que a nadie se le ocurría. Y lo peor que puede haber es el boca a boca, porque como el juego del teléfono roto, todo se va distorsionando en el camino y siempre hay alguien que cree saber y lo que transmite es la información equivocada. Y por otro lado, la educación sexual, que es fundamental a todas las edades. Por un lado, los padres creen que si se habla de sexo, estamos fomentando a que inicien las relaciones sexuales antes. Y es un error. Pero por otro lado, a veces se imparte mal o no se imparte de la manera correcta. Esto es un poco como matemática. En primer grado los chicos ven matemática, pero ven ciertos temas que en quinto año de la secundaria un chico de 17 años ve distinto la matemática que un chico de 6. Lo mismo pasa con la sexualidad. La forma de transmitirlo tiene que estar adecuado a la edad de cada chico. Claro. Javier, Claro. está clarísimo que hay una mayoría de papás en la Argentina que se niegan a la educación sexual, que no quieren que sus hijos tengan educación sexual de la que sea. Vamos a partir de esa base, de ese acuerdo, de esa comunión. ¿Qué les dirías a esos papás? ¿Por qué es peligrosa esa conducta tan obtusa, esa conducta que exige que nos movilicemos y que empecemos a razonar, a que despertemos? ¿Viste? Como un llamado de decir, che, flaco, esto no es joda. ¿Cómo se lo decís? El problema es la creencia de que si no hablamos no existe. Sí. Y existe. Como era el divorcio, como es el aborto, lo venimos hablando todo el programa. La muerte, lo hablamos La recién. muerte, recién lo hablamos, todo eso. Y el problema es que cuando no llega la información correcta, llega la incorrecta. O llega la cambiada. O Está bien, llegan... pero ¿qué te puede pasar? ¿Qué le puede pasar a estos pibes de 15 años, de 14 para adelante, de 12? Tienen relaciones a los 12. Y van a Mi hija de 12 es posible que tenga relación. ¿Qué le pasa si no tienen la educación adecuada? ¿Qué le puede pasar? ¿Se puede morir? Contanos con la mayor crudeza que puedas, porque si no, no acabamos nunca, ¿viste? Estamos con un violín ahí eternamente. Es y sí, es y no. ¿Cómo vamos a discutir esto en la Argentina? ¿Qué nos pasó? Mira, justamente uno de los temas que se está hablando ahora, porque a través de la epidemiología y la denuncia, porque los médicos estamos obligados a denunciar cuando hay determinados casos de infecciones, uno es la sífilis. La sífilis es una enfermedad fácilmente detectable y fácilmente curable. Tiene solamente una cuestión, y es que no deja inmunidad. Al no dejar inmunidad, una persona que tiene sífilis y se cura correctamente, si vuelve a tener un contacto con sífilis, se vuelve a infectar. Sí. La sífilis, teóricamente, siendo una enfermedad fácilmente diagnosticable y fácilmente curable, debería estar en descenso. Y sin embargo está en ascenso. Hay un descuido que podemos ver por parte de la gente joven que viene como un poco acompañado a la comodidad quizá, porque estabas hablando de este tema más personal, que le agarra a muchas personas que les llega el momento de cuidarse y no lo hacen porque, uy, me la baja, uy, no me gusta. Puede ser que
quizá justamente en esa gente joven el sexo no seguro sea tan normal porque hay como un desconocimiento basado en comodidad, confort, por así decirlo. Vos estás con la otra persona, vos tenés este momento íntimo, sos un adolescente nervioso, no tenés idea si es que yo voy para la derecha, ¿qué va a pasar? Si voy para la izquierda, ¿qué va a pasar? Así que te quedás estático. Puede ser que tengamos un conformismo más eso, porque yo personalmente, de las veces que tuve sexo, puedo contar, me parece, 1 o 2 veces que no me cuidé, y todas las otras siempre fue una regla. Y las veces que no me cuidé fue porque la otra persona estaba como en el momento, ¿viste? No fueron cosas que me gustaron, la verdad, pero de vuelta, yo me remito y pienso que fue confort eso un poco capaz. Como que bueno. Sí, yo personalmente no creo que pase por comodidad. Es muy probable que pase por negación. Son las cosas que le pasan a los otros, pero a mí no me va a pasar. Y por otro lado, el miedo al fracaso, el miedo a no poder. Entonces trato de... Tengo que rendir en ese momento. Tengo que rendir, porque todos pueden. Esa es la otra creencia. Javier, siento que no fuiste categórico con esto de los papás. Y estamos volviendo a que si se te para o no se te para. ¿Podría ser un poquito más categórico? Sí. Bueno, voy a ser categórico entonces. Junto con estas enfermedades que tienen diagnóstico y tratamiento fácil, hay muchas otras que no tienen o diagnóstico o tratamiento. Porque cuando hablamos de sífilis es una cosa, pero también hay HIV, hay HPV, hay clamidia. ¿Qué es el HPV? La clamidia, ¿qué es eso? Son distintas enfermedades de transmisión sexual que están en aumento todas. Por ejemplo, el HPV es un virus, por suerte ahora a los 11 años hay una vacunación que está dentro del calendario de vacunación, es gratuita a los 11 años, después no, es un poco cara. Y es obligatoria. Y es obligatoria. Para niñas, y luego se consiguió que fuera obligatoria para niños. Porque no servía de mucho si nosotras nos vacunábamos y los chicos no. Pero esto es nuevo. Mi hija, por ejemplo, que tiene 14 y ya pertenece a la generación que está vacunada y sus compañeros de clase ya pertenecen a esa generación de varones que también están vacunados. Por ejemplo, el HPV tiene distintos tipos. Hay muchos tipos, pero hay 2, por ejemplo, que son cancerígenos y promueven el cáncer de cuello de útero o cáncer de pene en el hombre. Además de... Y hay actores conocidos que tienen cáncer de laringe. Michael J. ¿Cómo? Cáncer de Michael laringe Douglas. Michael Douglas tiene... Porque por sexo oral el mismo virus infecta la laringe. HIV, bueno, todos sabemos qué es, no es necesario explicarlo. Clamidia es un tipo de bacteria muy especial que es intracelular, pero bueno, tiene mucha frecuencia de transmisión por vía sexual, pero que tiene una característica que muchas veces es asintomática. Mirá. Y entonces, lo que va produciendo es en la mujer a veces adherencias pelvianas que hace que después no puedan quedar embarazadas u otro tipo de afecciones como pus en la trompa y algunas infecciones que se llaman enfermedades inflamatorias pélvicas. En el hombre produce uretritis. La gonorrea, que es una enfermedad que es muy antigua, pero sí, claro. pero que la estamos viendo hoy nuevamente, que es así, es muy sintomática. O sea que todas esas, no exclusivamente la sífilis. Fíjate que habíamos mencionado la sífilis. Lo que lees en los diarios, lo que escuchás en la radio, en la tele es sífilis. Mencionaste 5 por lo menos. Faltan. Hepatitis B, hepatitis C. Sí. Claro que sí. Podemos seguir. Hay un montón de enfermedades que se transmiten vía sexual y no tienen que ver con la cara. Porque a veces estamos esperando que tenga cara de infectado o infectada. Y no. Claro. Javier, bueno, para más información, lo tenemos igual, Javier Sapir, ¿está bien? En tu Instagram. @Javier Sapir. Ahí está. Gracias por estar acá. Antes de despedirnos, esperá, mostramos, ¿este libro es para mostrarlo o no? ¿Era una referencia para hoy? No, es para mostrarlo. Ahí está. Tiene que ver con el amor. Quieras, Dire, gracias por estar hoy, Tiene que ver un poco también con lo que estamos hablando. Ahí está, lo mostramos. Ahí está, perdón, perfecto. Gracias por acompañarnos, Un gusto. La próxima, acuérdense que el avión, Bambinos. Bien. ¿Mañana radio? Sí, mañana radio a las 8 en la radio pública de la ciudad. Perfecto. Bueno, mañana también. Los espero en CNN Radio con Laura Di Marco y por la tarde con Susana Rocasalvo en Canal 9. Ahí está. Y con Gorriti Art Center no está Diego Ramos este fin de semana, pero lo mantendremos. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias, perdón que le dé la espalda. Será hasta mañana, no, mañana sábado. Hasta el... ¿Cuándo vengo? ¿El martes? Yo vengo. El lunes. El lunes. El lunes. No, pero yo vengo
vengo el martes. Bueno, el martes. Bueno. No, mentira. El lunes estamos acá en vivo, como siempre, todos juntitos, acompañándote con la programación de Canal de la Ciudad. Buen fin de semana. Hasta el lunes a las 5 en Cómo Estamos Hoy. Gracias. Buen fin de...